Muy buenos días, familia Fe Viva. Sean todos bienvenidos a un día más, un domingo más en la palabra del Señor. Espero que todos estén bien. Le damos un saludo especial a Viviana Lesmes, que está de cumpleaños. Que Dios la bendiga. Nos alegramos mucho que Dios la siga guardando y guiando en su vida. Bueno, queremos iniciar el estudio de hoy en el libro de 1 Corintios 14, del 34 al 40. ¿Por qué quise dejar esa parte al final? Porque, porque trata un tema que ha sido muy cuestionado, muy debatido, eh, muchas cosas a la iglesia, y en sí se basa a la función de las mujeres en la iglesia en esa parte. Y, y quiero que pues nos pongamos mucha atención a lo que Dios dice a través de la palabra, porque aquí lo que se trata es de escuchar a Dios y no de escuchar a un hombre ni un concepto de un hombre, sino lo que dice la Biblia sobre eso. Pero quiero invitarlos para iniciar al Proverbio 5. Versión Reina, versículos 1 y 2. Dice así. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el estudio, la preocupación por conocer más de Dios. Que encontremos la sabiduría en su presencia. Ese es el consejo que siempre nos dio. Búsquenme, escuchen mi voz y síganme. Ese es el consejo que siempre les ha dado a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Haz todo como está en este libro de la ley y todo lo que emprendas te saldrá bien. Pero esfuérzate y sé muy valiente. Ser muy valiente es necesario para que Dios se manifieste y podamos comprender lo que nos está enseñando. Bueno, entonces vamos a nuestro estudio. 1 Corintios 14, 34 al 40. Dice la palabra. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? Esa es en una traducción viviente. ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería conocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo conoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Señor, hoy ponemos esta palabra en tus manos y te clamamos porque seas tú incrustándola en nuestro corazón. Que puedas permitir que nuestro espíritu comprenda tus palabras, lo que tú quieres decirnos a través de Pablo. Que tu gloria se manifieste y podamos hacer lo que es justo y correcto en medio de la predicación de tu palabra, Señor, y que tu gloria se manifieste. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose y que sea hablándonos aún al que predica, Señor, que sea llevándonos a comprender aún más tu palabra, tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, desde que el mundo fue creado, Dios le dio roles al hombre y a la mujer. A ese género, al género hombre, al género mujer, le dio formas de actuar, les dio ocupaciones y los dispuso para que fueran guiados por su presencia. Pero
en la iglesia se han tomado estas palabras de Pablo de una forma radical, trayendo algo que se llama legalismo. En algunos lugares le dicen a las mujeres que lleven velo, porque deben glorificar a su esposo, porque eso es lo que enseña Pablo unos capítulos antes. Pero en otras también las ponen a llevar las faldas largas, o en otras sin maquillaje, el cabello largo, que no se lo pueden cortar, cosas como esas que en sí muestran la feminidad de una mujer, pero como dice Pablo, todos somos de Dios. Para comprender esa palabra debemos irnos al contexto histórico. El contexto histórico nos mostrará el por qué Pablo dijo esas palabras y por qué motivo debemos tener claro lo que dice Pablo a los corintios. Recordemos que en la cultura griega la mujer tenía un un estatus, un estatus por el tipo de adoración que tenían. En esa época, en el Éfeso, había un templo dedicado a la diosa Diana. ¿Recuerdan eso? Que lo estudiamos al inicio del libro. En Corintio, recuerdan que las mujeres decían que eran las concubinas de todos, ellas eran tratadas de una forma inmoral. Todas las mujeres de Corintio eran tomadas como si fueran, eh, como si su trabajo fuera la prostitución. Si ellas iban a otro pueblo y decían, eres de Corintio, ah, ya. Sus dichos eran todos como en pos de eso en las mujeres de Corintio. Entonces, si alguna decía que era de Corintio, pues ya la ponían en ese marco, por poco moral que se manejaba en la época. Al ver esto, tengamos otra cosa en cuenta, las clases sociales. Habían mujeres que procedían de clase alta, las cuales tenían un derecho de hablar en cualquier lugar. Entonces, opinaban porque su marido les da como la autorización. Estudiando el libro, estudiando sobre la época, la cultura romana, los maridos, o sea, los hombres que se casaban con mujeres que tenían dotes muy grandes, muchas veces las mujeres eran más ricas que los maridos, pero sin embargo ellos se apoderaban de la dote y la mujer no mandaba sobre su dinero, era el hombre. Entonces no podían tener como esa capacidad de manejar la dote, pero ellas tenían poder y voto, o sea, ellas podían hablar porque eran educadas, eran edificadas, pero en la iglesia era diferente. Cuando llega un rico a la iglesia y cuando llega un pobre, delante de Dios son iguales, porque son hermanos. O sea, uno no llega a mandar al otro. Pero ¿qué pasaba en Corinto? ¿Recuerdan que en Corinto era el orgullo, la vanidad? O sea, yo quiero aparentar ser. Y el tema de los sofistas. Los sofistas eran aquellos que en la calle hablaban con palabras de denuedo, con palabras muy, muy elocuentes y muy llamativas, que ganaban dinero por eso. Filosofaban sobre cualquier tema. Y yendo hasta el libro de 2 de Corintios, podemos llegar a encontrar y creer que esos sofistas estaban también en la iglesia. Y por su palabrería y por su forma de hablar creían que eran superiores a Pablo. Ahí en el versículo 15, en el capítulo 15 de 2 de Corintios pueden encontrar cuando él les dice, yo no quiero ir a ustedes para que conozcan mi actitud, porque dicen, él es débil de palabra. Ustedes hablan mucho, dice Pablo, pero no quiero llegar a ofenderlos allá donde ustedes están. Les escribo para que se arrepientan de lo que están haciendo. Ellos tienen una actitud. Y esa época, su cultura, el sofismo, la altivez, el orgullo y el manejo de su carácter delante de todos, era lo que marcaba la iglesia. Y era lo que Pablo quería romper en ellos. Quería que eso fuera transformado por el poder del Espíritu Santo. Y por eso siempre lo lleva a la palabra. Entonces, recordemos que en Efeso estaba el templo a la diosa Diana. Ese templo tenía profetisas, no, sacerdotisas. Esas sacerdotisas eran las que buscaban los hombres cuando querían tener hijos. Entonces, los romanos tenían una esposa que les administraba
que les administraba el dinero, otra que se encargaba de ir a hacer los mercados. Pero cuando ellos querían tener un hijo, iban y buscaban una del templo porque era de las más hermosas. Las mil mujeres que estaban allí eran las más hermosas que habían en ese sector. Entonces iban hasta allá para tener sexo y tener un hijo con una de ellas. Entonces, la diosa Diana era la que las protegía, según la creencia, en sus partos, las asistía. Y si llegamos a leer el libro por allá, por ejemplo, por allá en, en el Pentateuco, Deuteronomios, Levítico, creo que es Levítico, Dios dice, y el del pueblo de Israel, que llegue a ofrendar un hijo a Artemisa. Desde esa época ya Dios luchaba con el pueblo, luchaba entre, ¿le creo a lo que creó el hombre o le creo a Dios? ¿Sí? Levíticos, ¿cuántos años fue escrito Levíticos antes de Efeso, de Corintios? Muchos años, siglos. Y esas son tradiciones del hombre que han querido separar al hombre de Dios y que el hombre ha decidido tomar esos caminos por separarlos de Dios. Y hoy en día pasa. ¿Cuántos votan porque hayan abortos? Y el trasfondo es adorar a Artemisa, adorar a Diana de los Efesos. Eso nos separa de Dios. Una iglesia que se basa en la palabra de Dios y hace las cosas como Dios manda, se esfuerza por la vida. Vamos a poner a Pablo en el contexto de Efeso y de Corinto, que es la misma época. Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Hasta ahí. Nos está mostrando que Pablo primero fue a Corinto, duró año y medio. Si recuerdan cuando iniciamos el libro. Año y medio abriendo una iglesia, levantando una iglesia. Y dejó una iglesia constituida. Y recuerdan que él cuando envió la carta decía, unos dicen que soy de Apolo, que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros que son de Cristo. Y Pablo nos enseñaba que no somos uno de un grupo y otro de otro, que todos somos en Dios una familia, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Eso fue lo que nos enseñó Pablo. Y aquí en Hechos 19:1 nos confirma que Pablo estaba en eso, por eso habla del contexto del templo de la diosa Artemisa. Después de que Pablo establece la iglesia en Corinto, se dirige a Efeso. Este versículo no lo comprueba. Está en el mismo contexto de tiempo e historia. Para aclarar las cosas, porque oye ya, porque es que este versículo de 1 Corintios 14 nos lleva a pensar en por qué Pablo le dijo eso a las mujeres. ¿Qué era lo que sucedía en esos momentos? La cultura griega le había dado cierto estatus a la mujer, ya que en esa cultura se le rinde adoración a Dios, a la diosa Diana. La cultura griega la estableció. Esa cultura, en ese momento que la hizo, que era en el tiempo helénico, lo llamó templo de la diosa Artemisa. Pero cuando llegó a Roma, Roma siempre permite que se unan las culturas. Los griegos no lo hacían. Los griegos cuando llegaban, ellos querían imponer lo que ellos decían, su cultura, la querían establecer como ellos la tenían. Pero cuando llega a Roma, ellos comienzan a unir lo que tienen con lo que los otros tienen. Y lo vemos ahora. Ahora es María, la madre de Dios. Antes era Diana, pero ahora es María. Entonces Roma, uniéndose a esto, la llama el templo de Diana, Diana de los Efesos. Y en Hechos, si no estoy mal, es Hechos 19, van a ver todo el conflicto que tuvo Pablo por estar allí predicando la palabra. Los invito a que lo lean en sus tiempos libres. Libro de Hechos, tremendo libro para que descubran todo lo que le tocó pasar a Pablo. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con 1 Corintios 14:34, versión Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas.
tal como dice la ley. En esta época, y lo digo por mi esposa, ha tenido problemas por hablar en la iglesia. Ha tenido situaciones, pero la diferencia con esta época de Corintios es que en la época de los Corintios, las mujeres de Corintio, de la iglesia de Corintios, venían de una cultura donde la mujer tenía un estatus. Y ese estatus les daba derecho de poder hablar e inquirir como los hombres. Todas querían hablar de la misma manera. Pero no hablaban en palabras santas. No hablaban en palabra de Dios. No hablaban bajo los preceptos de Dios. Y sí, la mujer debe ser sumisa a su esposo. Pero una mujer que habla de Dios, a esa mujer se le debe poner atención. Ellas creían hablar de las palabras de Dios, porque también hablaban en lenguas, porque también pretendían profetizar. Pero ya aprendimos que profetizar es cuando se habla de Cristo, ¿no? Eso nos lo enseñó Dios durante todo ese estudio que llevamos más o menos que como 2 meses, 3 meses con Corintios. Y aprendimos que cuando alguien profetiza es porque habla la palabra y nos guía hacia Cristo. No nos guía hacia ninguna otra cosa. Su camino, su palabra nos enfoca a Cristo. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. Y también aprendimos que no se habla en lenguas en una iglesia a excepción de que haya un intérprete. Pablo no lo dijo. E insiste, en orden. ¿Por qué está insistiendo en el contexto de este versículo? Porque las mujeres también participaban. Y también habían a veces voces de mujeres necias, habían voces de mujeres altivas, porque las que tenían dinero querían mandar a las que no tenían. La actitud del corazón no era la correcta. Y tenían esta batalla cultural que durante años dio al pueblo de Corintios. Pero ahora estaba penetrando el evangelio, transformando los corazones. Estaba Pablo allí, y no es que todos fueran así, pero la carta que le llegó a Pablo decía que estaba pasando esto. Y Pablo les quería mostrar desde el comienzo de la carta que quien debe guiarlos es el Espíritu Santo y que los lleve a Cristo. No a que te vean a ti, o que te vean a ti, o que me vean a mí, no es que yo soy superior, no, porque no hay nadie superior que Cristo. Recuerden cuando Cristo dijo, no llamen a nadie maestro, porque el único maestro es el Hijo de Dios, ¿cierto? Dice Pablo, deben ser sumisas tal como dice la ley. Dios dio ese mandamiento y lo busqué, y yo decía, pero Dios, ¿dónde dice? Leí Levíticos, leí Deuteronomios, el Éxodo, los números. ¿Dónde dice Dios de la ley sobre eso? Y justamente lo dijo Dios, no lo dijo ningún profeta. Génesis 3:16. Esa fue una de las primeras cosas que Dios les dijo directo a la mujer. Fue Dios, no fue ningún profeta. Dijo, multiplicaré, esa es Reina Valera, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente también. Si lo pones, me dices. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Se comprende mejor, ¿cierto? Y con dolor darás a luz. Mira lo que dice. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí podemos encontrar la referencia que usó Pablo. Y la orden no es de un profeta, no es a través de nadie, es Dios directo a la mujer. No hay ningún intermediario entre esa conversación. Dios se lo dijo a la mujer. Y no podemos decir que no entendemos. Debe haber sumisión.
Eso se encuentra en el Pentateuco. Esos 5 libros solamente encuentra, hay una sabiduría, si le hiciéramos caso a Dios. Cuando llegó a Josué, en el libro de Josué le decía, esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Pon por obra todo lo que está escrito y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Saben? Encontré que Dios sí dijo, hagan trompetas y toquen trompetas cuando ofrenden y diezmen en el templo. Pero esas trompetas eran para exaltar a Dios. Y cuando en Mateo dice Jesús, no hagan como ellos, que tocan trompetas cuando van a ofrendar y diezmar. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque sus corazones eran diferentes. Ellos lo hacían para que el pueblo los viera a ellos. No lo hacían para darle la gloria a Dios. Así que debemos cuidar el corazón y es lo que Pablo está haciendo aquí. Les está diciendo, guarden su corazón y háganlo conforme, dice la palabra. Porque es que las mujeres de Corinto no eran precisamente unas joyitas. Dice en el versículo 35 de 1 Corintios 14, una traducción viviente. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿Diríamos que Pablo es un machista? Y esa sería la conclusión más fácil. Hay gente que dice, no, es que la Biblia es de machistas y ahí dice que las mujeres no pueden hablar en la congregación. Y hay gente que se excusa en eso para no ir a la iglesia. O se excusa en eso para no escuchar la palabra de Dios. ¿O diremos que Pablo es un opresor de las mujeres? Pero aquí mi idea no es apoyar esa idea. No es eso. Mi idea es que logremos comprender lo que él está queriendo decir a las mujeres de Corinto. Lo primero que yo veo que les dice es que su orgullo y honorabilidad no es nada en la iglesia. Porque un hijo de Dios muestra orgullo y se cree honorable delante de los demás. Se cree el merecedor de la honra delante de los demás. No, señores. Y aquí están hablando las mujeres, pero yo lo tomo para los dos lados. En la iglesia todos somos iguales, pobres y ricos, porque en la iglesia somos hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que si alguien viene a mostrar y creer que es más grande que nosotros porque sabe la palabra, si el pastor quiere que lo exalten porque él es el pastor, está mal, porque el único exaltado en medio de la predicación y en medio de la exposición de la palabra es Cristo. No puede ser otra persona. No puede ser nadie más. Porque no puede mostrarse el orgullo del hombre y mostrar a Cristo el tiempo. No se puede. La vanidad, la ofensa. ¿No lastima a alguien que otro se quiere enseñorear sobre usted? Eso duele. Por eso tenemos que reconocer a Cristo en nuestras vidas. Y es lo que Pablo le está diciendo. Mujeres, sujétense porque Dios dijo que se sujeten. Pero exalten a Dios. Pero a su vez se lo dice a los esposos. Porque ahí lo dice a las mujeres, pero si tú lo lees detenidamente, también le está hablando a los esposos. Prepárense porque sus esposas les deben preguntar en la casa. Y ustedes son los que le deben responder. Porque si no le responden a su esposa lo que dice la palabra, si ustedes no se disponen a estudiar la palabra, sus mujeres van a seguir en lo mismo, van a querer seguir siendo culturalmente mostrables. Pero eso nos hace santos. ¿El querer mostrar nuestra altivez y el orgullo nos hace santos? Para nada. La santidad viene en la presencia de Dios. Y Él no la da porque quiere. Y si quieren, pueden seguir leyendo 2 Corintios, que para allá va la cosa. En la iglesia todos somos hermanos. Somos parte del cuerpo. Quiero que miremos algunos versículos de cómo habla Pablo sobre la
la familia sobre la esposa y el esposo. Efesios 5, 21, 31. Versión Reina. Efesios 5, 21, 31. Díganme cuando lo tengan, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, escuchen, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En la cultura romana, en esa época, si el marido algo no quería, la esposa le daba carta de despido. ¿Y saben qué? Se podía quedar con todo el dinero de ella, con su dote. Iba y se la llevaba al papá otra vez. ¿Se imaginan la opresión de la mujer? O sea, si él quería, le decía, no, ya no quiero nada contigo. O sea, vete de mi casa, le decía. Y le enviaba la carta de divorcio para que se la llevara al papá. Pero ¿saben a qué se debía todo esto? A la libertad inmoral. A la inmoralidad que había en la época. Porque era una guerra de todos contra todos. Y es lo que siempre Dios ha odiado. Porque Él creó un rol para el hombre y para la mujer. Y por eso aquí están como en esa lucha de que somos todos contra todos. O Pablo les enseñó, no, cásese el hombre con la mujer. Y guárdela y susténtala. Y lo que le dice a los efectos, cuídala. Que no la encuentres con manchas y con arrugas, no, que la encuentres sin manchas y sin arrugas. Procura que se vea siempre hermosa para ti. Dios nos envió a amar a la mujer, a nuestra esposa, porque ya no somos dos, sino somos unos. Ya no son dos, sino son uno, sola carne. Y por eso Pablo les insiste allí. Esas palabras de Pablo suenan diferentes a las de Corinto, ¿cierto? Que la mujer no hable en la congregación. Que se sujete a su esposo, que sea sumisa. Y hoy esa palabra les duele a muchas mujeres. Les duele ser sumisas al hombre. Pero ese fue un mandato de Dios. Y podemos hablar de los roles de las mujeres. Y no quiero hoy meterme en ese tema porque nos separaría el libro. Pero más adelante vamos a hablar de los roles de la mujer. Ya esa predicación me salió ahí porque en serio me quedé inquieto y quiero demostrarles todos los roles que puede hacer una mujer en la iglesia. Todos los roles que pueden estar ahí. Pero aquí el contexto histórico nos va a aclarar todo. Porque dice que las mujeres en la congregación de Corinto se sujeten a sus maridos. Porque en esa época, por su cultura, las mujeres de Corinto eran consideradas mujeres con un aspecto moral muy bajo, como ya se lo dije al principio. Y el irrespeto en muchos sentidos se veía en la iglesia. La sumisión era lo que menos se veía en ellas, porque ellas se querían mostrar. Ellas culturalmente eran así. Se parecen mucho a algunas mujeres de esta época que se quieren mostrar por todo lado. Ya no dejan nada la imaginación. Todo es a la vista. Y no importa delante de quién estén. No importa. Porque entre más muestren, según ellas son más llamativas. Así era yo de Corinto. Entonces cuando llega una mujer
con esas características, bonita, pero que muestra todo, pues es llamativa, entonces ya siente el poder sobre los hombres. Y ella quiere hacerse notar por encima. Sí, yo sé algo de Dios. Sí, yo hablo en lenguas. Sí, yo profetizo. Pero no era así. Quería solo mostrarse ella, su orgullo. Pero si nos damos cuenta, es todo lo que le pasaba a los hombres, a las mujeres, a los sofistas, a todos les pasaba en ese momento porque era, así vivían toda la vida. No sé si han conocido familias donde todo el tiempo están peleando y gritándose. Y que para aquí, que para allá. Y, siempre, y están fuera, fuera en la calle con otras personas y son normales, como que se apaciguan. Pero cuando están en la casa, tú de pronto llegas a visitarlos o de pronto convives con ellos un par de días y todos están peleando. Todos están peleando. Y cuando están en la calle, de pronto se ponen bravos y se les sale eso. Pero yo no le conocí esa parte. En Corinto era lo normal. Todo el mundo se gritaba, todo el mundo quería ser más activo que el otro. Tú tienes mucho dinero. ¿Cómo hago para tratar contigo? Los sofistas les comentaban cosas y hablaban muy elocuentemente, pero eran palabras necias. Y es lo que no habrá en nuestro corazón. Así que aquí Pablo hace un llamado al respeto. Pero el respeto, ¿saben a quién es? Es a Dios. Porque Él dio la orden. ¿Sí? Desde Génesis 3:16 dio la orden. Desde ese punto, desde ese momento, Él puso la orden. Aquí se hace un llamado a obedecer más a su esposo por amor. Pero miren, yo quiero dejar algo claro para que no quede como una tela duda. Tú no debes sujetarte a un hombre que te maltrata. Porque aquí estamos hablando de hombres que están en la iglesia, de hombres de Dios. ¿Sí? Pablo nos dijo en los versículos anteriores que si cuando fuiste convertida estabas con un hombre, pero ese hombre no compartía que tú estuvieras en la iglesia, mejor que te separaras. Eso fue lo que dijo Pablo. Porque ¿cómo serías esclava de alguien que te va a someter? Mientras que si ese hombre te ama y te permite que vayas a la iglesia, ese hombre podría llegar a ser salvo porque tus hechos, tus motivaciones estarían enfocadas en Dios y eso le traería salvación a él. ¿Recuerda? No te, no, quédense cada uno como está, dice Pablo, porque tu esposo, por tu buena forma de ser con Dios, por tu testimonio podría llegar a ser salvo. Entonces, Pablo aclara todos los hechos. Es que Corinto es como vivir la época actual. La pelea de todos contra todos, la inmoralidad que hay en el mundo, la altivez de los hijos hacia los padres. Pero aquí se ha enfocado mucho en la pareja, en los hombres y mujeres. Porque allí los niños normalmente eran ofrecidos a Artemisa, pasados por el fuego. Dios odiaba eso. Dios odiaba eso. El pueblo judío siempre mostró obediencia a ese mandato. Por eso las mujeres tenían su espacio. Las mujeres podían asistir a la congregación en los lugares judíos. Pero los estudios siempre lo hacían los hombres. Y ellas le pegan a sus esposos que las guiaran. Así que las mujeres son, aquí les está enseñando Pablo, sujetas a su esposo por amor y sujetas a Dios para su gloria. Porque ¿saben qué muestra esa sujeción? No muestra que una mujer sea tonta, no. Muestra que una mujer ha estudiado de Dios y que aprendió a escuchar su voz. Y que en silencio puede hablar con su esposo y aconsejarlo. Pero aconsejarlo a que siga buscando a Cristo en la palabra. No a que haga lo que ella quiera, sino busca a Cristo. En medio de todas las situaciones busca a Cristo. Lleva a la gente a Cristo. No que haga lo que tú quieras. Porque pues también en medio de ese contexto, la mujer le dirá a su esposo, no hagas eso. Como por ejemplo en 1 Samuel cuando David fue a pedirle comida a un hombre, se me olvidó el personaje, y ese personaje muy altivo le dijo, no, yo lo que le voy a dar a ustedes son unos bandidos. Alguien fue y le contó a la esposa y la esposa salió corriendo a prepararle todo para darle a David. ¿Recuerdan esa historia?
No la leí la semana pasada y se me olvidaron los nombres en este momento. Pero es esa sabiduría que hay en una mujer de Dios. Esa sabiduría hay que escucharla. Hay que poner atención a eso. Y continuamos ahí en mira lo que dice 1 Corintios 8, primero, 1 Corintios 11, 8 al 12. Hablando sobre la sujeción de la mujer. 1 Corintios 11, 8 al 12 en Nueva Traducción Viviente. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, escuchen, pero ni en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿A qué nos llama esto? Este es un llamado directo a la humildad y al comportamiento correcto de la mujer en el templo, en la congregación de la iglesia, respetando los mandatos de Dios. Estamos hablando de la mujer en Corinto, porque esa mujer era altiva, era corrupta en muchos casos, era incorrecta por su vida moral, por su vida apartada de Dios que fue creada por la cultura en que ella nació. Continúa en 1 Corintios 14, 36 al 38. Nueva Traducción Viviente. Aquí Pablo nos confirma, ya me sacó su 1 Corintios 14, 36 al 38. Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿o acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos que a quienes fue entregada? ¿Eso es verdad? No, porque esa palabra fue entregada para todos, en las manos de Pablo fue entregada para todos los gentiles. Pero tenemos en cuenta, el primero que recibió la palabra de Dios fue Adán, ¿sí o no? Y Eva. Por eso hace la referencia a ese Génesis 3:16. Porque le está aclarando que no son las primeras a las que le da Dios. Dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería conocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Y es que está diciendo otra vez. Si usted es espiritual porque lee la palabra, porque tiene una vida de oración, porque está sujeto a lo que Dios manda. Así que si hace eso y su vida es totalmente espiritual y busca la santidad, va a reconocer que lo que le digo es verdad. Pero si usted solamente ora, entre comillas, y no escucha a Dios a través de su palabra, no puede decir que es un hijo de Dios. Porque ¿cómo podremos ser hijos de Dios si no escuchamos su palabra? ¿Qué nos podrá llenar de fe y qué podrá mostrar que hay de mal en nosotros? Nada. Porque solo hablando, pues, no es que nosotros somos santos, lindos, divinos, somos hermosos, perfectos, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Y entonces eso trae orgullo al corazón. Pero si realmente nos rendimos delante de Dios en una vida espiritual y moralmente correcta, lo correcto que diría un hijo de Dios es, Señor, perdóname porque pequé. Perdóname porque reconozco que si no te tengo a ti, no sé qué estoy haciendo mal. Pero cuando yo voy a la palabra, entiendo que estoy mal en muchas cosas. Y cada vez que Dios arregla algo en mí, encuentro otra cosa que está mal. Y salgo de esa cosa y encuentro otra cosa que está mal. Porque nuestra naturaleza
Fue así. Nuestra naturaleza humana es imperfecta, pendiente al pecado y a la ofensa, que era lo que tenían las mujeres de Corinto. Pero mire lo que dice ahí. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería conocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Y estamos hablando de ser sujetas y sumisas a sus esposos. Es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque lo entendió cuando comenzó a leer la Biblia. Cuando leyó el Pentateuco, ay, sí, ahí dice que se sujeten, que sean sumisas a sus esposos. Y como les digo, siempre cada vez que Pablo dice, yo siento que dice, estudie la palabra, no sé qué, solo en leerla, vaya, investigue de dónde salió eso, ¿por qué le están diciendo eso que está diciendo allá ese señor? Estudie la palabra, métase ahí, métase en esos ríos y estudie la palabra. Conozca a Cristo en medio de la palabra, conozca el reino de los cielos a través de la palabra. Incluso yo diría que incluso un hombre debería callar en la iglesia cuando no sabe de qué va a hablar. Porque su posición de hombre, sin la palabra, no le da derecho para decir, no, yo opino esto. Como en la congregación cuando uno dice a los hombres, ¿oraron muchachos? ¿Sí pudieron orar ese año, esta semana? ¿Pudieron leer la palabra? Y que venga algún líder y me diga, no, pero no les hable de eso porque, uy, qué pena. No, los apabulla, los hace miedo. No, si se lo decimos es para que si no han podido, nosotros vamos a ir y ayudarles. Vamos a ir y colaborarles y enseñarles y ayudarles a romper como esa pereza espiritual que hay en cada uno. No es para que hagan lo que yo digo, es para que conozcan a Cristo y aprendan a escucharlo a Él. Amén. Porque las cosas no se hacen porque yo digo, las cosas se hacen porque Dios las dejó escritas acá en la palabra. Por esto es que debemos hacerlas, para que su nombre sea exaltado. Para que el tema de las mujeres en la congregación no se quede como que deben estar calladas, eso se refiere al momento de la predicación en la iglesia. Pero en la iglesia hay muchas cosas que una mujer puede hacer, no solamente el aseo, no solamente los oficios. Porque hay hombres que creen eso, en serio. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Pero ¿qué pasa con la necia? Con sus manos la derriba. ¿Saben dónde hay sabiduría y exaltación a Dios? Cuando vas y le muestras a Cristo a tus hijos. Cuando los llevas al camino correcto y los enfocas en Cristo. ¿Saben por qué? Porque esos hijos fueron dados para que le dieran la gloria a Dios. Y aquí Pablo les está diciendo, mujeres, sean sabias. Pero no sabias en sus fuerzas. Porque claro, hay mujeres que salían a la plaza a escuchar a los sofistas. Uy, qué sabiduría ese hombre. Pero Pablo les dijo, el más grande sabio que venga aquí a hablar. En comparación al Evangelio, es el más tonto, el más ínfimo. Porque lo que debe mostrarse es la gloria de Dios a través de la obra de Cristo. ¿Sí comprendemos eso? Así que una mujer debe ser muy sabia, pero metida en la palabra, metida en oración. ¿Cuál es el respaldo de un hombre cuando está en la calle? Es su esposa en oración. Sus hijos rodeando en oración a ese hombre. ¿Para qué busca a Dios? Las mujeres doctas en la palabra son llamadas a enseñar, sin enseñorearse de la función del hombre. O sea que pueden ser instructoras en la escuela de los niños. Pueden enseñar en el discipulado. Sin enseñorearse del hombre. O sea, no están por encima del hombre. Pero son un equipo para mostrar a Dios. Son un equipo para mostrar la bondad de Dios. Porque la verdad, si tenemos en cuenta, Dios por bondad nos dio a la mujer. Porque no se encontró ayuda idónea. El hombre estaba solo.
¿cómo se procrearía el hombre? Pero trajo a la mujer que es el complemento del hombre y los dos en Dios. Así que una mujer sabia guarda silencio para aprender, pero bajo la palabra puede guiar a otros. Y en esa época puede guiar a hombres con amor, ¿no? Con la forma correcta. Pero normalmente lo mejor es que un hombre guía a un hombre. Y si hay una exhortación, pues dígasela a su esposo para que se la diga al otro hombre. Así que lo que les digo, siempre lo que buscaba Pablo es que la mujer exaltara primero a Dios para que su nombre sea glorificado en su familia, tratando a su esposo, dándole como el lugar a su esposo. En la palabra encontramos muchas personas a las que Pablo les exalta. Mujer, Fede, muestra en el libro de los Hechos hay, no sé, como alusión a unas 10 mujeres más o menos, a las cuales Pablo honra, trátenlas con amor, porque son mujeres de Dios, honrenlas, porque ellas están al servicio de Dios. Entonces una mujer de Dios debe ser honrada, no apabullada, porque es que no es fácil encontrar una mujer que se metía con Dios y lo muestre con el amor que Dios le envió a mostrar. Una mujer de Dios debe ser guardada, amada, cubierta. Dice 1 Corintios 14, 39, 40. Por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Ya nos dijo Pablo cuáles eran las formas apropiadas, uno a cada tiempo, no todos al tiempo. Pero si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Tiene que haber un intérprete, si no, que no hable. Dice, si no, que calle. Eso no lo dijo hace 8 días. Si no, que calle, está en este mismo capítulo. Porque deseen profetizar, porque es que es tan agradable mostrar a Cristo en la palabra. Es tan agradable llevar a la gente a que conozca a Cristo en la palabra. Así que el que quiere hablar y profetizar, hablar de Cristo, debe estudiar la palabra. Debe ser prioridad Dios en su vida. ¿Cuántos problemas pasan y cuántos problemas hemos visto en muchas personas? Y les decimos, busquen a Dios. Busquen a Dios, pongan a Dios primero. No lo hagan en sus fuerzas más, busquen a Dios y pongan, ríendanse delante de Él y comiencen a mostrarlo a todo el mundo. Pero para mostrar a Dios, tenemos que aprender de Dios. ¿Quién va a decir, te doy esta medicina si no sabe cómo se usa y cómo se da la medicina? Sí, ora y serás salvo. Reciba a Cristo en tu corazón y haz esa oración. Ya eres salvo. ¿No? ¿Qué debe pasar en esa persona? Arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Dios en fe. Y hay otro cambio. Pero una oración no cambia a nadie. El Espíritu Santo a través de la fe cambia a alguien. Amén. Porque reconoce sus pecados. Eso me recuerda a Cecilita cuando llega a tocar la puerta. Pero la salvación es por arrepentimiento. Wow. La salvación es porque vengamos en arrepentimiento a Cristo y le entregamos nuestros pecados. ¿Y qué era exactamente lo que no hacían las mujeres de Corinto? Estudien, sumisas, busquen la palabra. ¿Quieren hablar? Hablen con sabiduría, no conocerán. Con amor. ¿A quién? En lo íntimo. Jesús no dice, cuando oren, cerrada la puerta
metidos ahí en su lugar secreto, oren al Padre. Y todo lo que oren al Padre, Él lo mostrará en público. Cuando uno se humilla ya y se entrega a Dios y le entrega sus pecados, Él nos saca limpios. Y cuando estamos en público, Él se muestra. No nos muestra, no, se muestra a Él. Amén. Es diferente, porque estás brillando. Y Dios se manifiesta. Y puedes dar un consejo. Y puedes ayudar a alguien. Y puedes abrazar a alguien. Puedes orar por alguien. Y lo guías a Cristo. Esa es la tarea. Amén. Que era precisamente lo que no hacían las mujeres de Corinto. Así que por más que queramos hablar en lenguas y profetizar, si no conocemos a Dios, no lo podremos hacer. Muchos buscan primero los milagros. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo sabes que ese milagro te lo dio Dios? ¿O para qué te dio Dios ese milagro? Debemos primero conocer a Dios. Y cuando veamos a Dios, Él se va a manifestar con su poder sobre nuestras vidas. Amén. Y puede que nos hayamos caído y estrellado y que quedemos en el piso con nada. Pero Él se va a glorificar sobre tu vida. Y Dios va a decir, aquí hay una hija mía. Y está respaldada por mí. Y nadie me la toca. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy bendecimos a todas las personas que están en la transmisión, a los que hoy no llegaron, Señor, los bendecimos. Te pedimos que seas tú hablándole al corazón y que seas renovando sus mentes, Señor, y disponiendo sus corazones para buscarte más y más, más y más. Porque es justo buscarte a ti, Señor, y adorarte. Porque tú eres el Rey. No hay nadie igual. No hay nadie que se asemeje a ti, oh mi gran Dios. Por eso hoy rendidos ante ti, ante tu presencia, te entregamos nuestras faltas y errores, Señor, y te pedimos que seas tú, por favor, limpiándonos con la sangre de Cristo. Porque anhelamos más de ti, Señor, para tu gloria. Hoy nos despedimos, Señor, pidiéndote que a cada familia y a cada persona que nos ha escuchado, seas tú manifestándote, que seas guardándolo esta semana, que seas llevándolo a buscarte en la palabra, que seas llevándolo a tener un momento de intimidad contigo y que seas tú durante sus días, Señor, sobre sus noches, durante todo momento, Señor, en sus vidas, Padre. Guíalos, Señor, guíanos hacia ti, Padre eterno. Que conozcamos a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Hoy descansamos en tu presencia, Señor. Y te exaltamos a ti, Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga. Familia Fe Viva. Bendecimos al pastor Mauricio, al pastor Jonathan. Bendecimos a cada pastor que hoy está predicando la palabra. Y solo podemos confiar en que Dios los usa con poder y sabiduría. A nuestros amigos, a los cercanos, a los lejanos, a todos. Déjense usar por Dios para que Dios se manifieste. Gracias, Señor, te damos. Bueno, nos despedimos, familia, y esperamos que tengan una gran semana, que los milagros que tanto esperan lleguen, pero que nuestro corazón esté lleno de Dios, porque si hay un milagro tenemos que brincar en alegría y darle la gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga.